Bueno, en la arquitectura web, sí, es fundamental que ustedes entiendan cómo está formada en su interior las páginas web. ¿Sí? Tenemos dos tipos de desarrollos conocidos, uno como frontend y el otro backend. El frontend hace referencia a la parte delantera para figurarnos de alguna forma de un sitio web. Ahí trabajamos con algunas herramientas como es HTML, CSS, podemos utilizar JavaScript y otros tipos de herramientas. Es la parte donde se aplica mucho diseño web. ¿Sí? Tenemos la parte más artística y creativa en este sector, pero no por eso no es importante, muchos no lo creen importante, pero es muy importante a la hora de ser atractivo un sitio web para que les guste a los clientes. Ahí tenemos elementos visuales, gráficos, animaciones y todo lo que se le pueda ocurrir. También trabajamos con otras herramientas exclusivamente del diseño como Illustrator, Photoshop, Corel, puede ser el Firework, otra herramienta de diseño ya sea de imagen o video. En este sector, entonces, la parte más creativa y artística, y en la parte del back-end, la parte trasera de nuestra página web, y la parte donde es más dura, la parte lógica, donde se trabaja con otras herramientas como puede ser un lenguaje PHP, JavaScript, que también se trabaja tanto adelante como atrás de una página. Y la parte del JavaScript antes se utilizaba más para hacer ventanitas y llamada de atención. Hoy en día el JavaScript directamente se puede hacer un sitio entero en Java. Se puede utilizar Python, se puede utilizar alguna librería como Ruby, como el de React, como el de Angular. Además se interactúa con HTML y CSS también. Hay distintos editores, tanto para las dos partes. Visual Studio Code, hay un editor también Dreamweaver, editores como Bracket, como Sublime Text. Esa ya está la elección de cada uno, el gusto de cada uno de los que están trabajando. También se trabaja con muchas librerías, muchos sitios web directamente te bajan toda la estructura a un sitio. Hay mucha variedad, mucha oferta hoy en día. Es importante que ustedes conozcan tanto cómo está constituido un sitio web. Tal vez no se van a sentar a escribir horas y horas los códigos, van a utilizar alguna librería o alguna herramienta para hacer todo mucho más rápido. Pero el problema surge, como por ahí le decía, cuando el cliente quiere algo nuevo, ¿sí? O el cliente no le parece lo que sea, algún color, alguna acción del sitio, y hay que echarle mano al código. Hay que conocer la estructura interna que tiene una página, ¿sí? Igual que cualquier lugar, cualquier casa, cualquier pared que se levanta, tenés que conocer internamente. ¿Sí? Si tenés una pared en tu casa y tenés que romperla o cortar porque no gusta, tenés que saber que adentro puede haber cables de electricidad, caños de agua, para no hacer un desastre. Sí, bueno. Y después está la pregunta, ¿cuál es mejor? ¿Backend o frontend? Los dos son importantes, fundamental los dos. ¿Sí? Los dos van de la mano. Depende del proyecto también. Si ustedes me dicen que su proyecto nunca se va a tocar, hay que diferenciar entre página estática y dinámica. ¿Sí? Las páginas estáticas son aquellas páginas que nunca cambia el contenido. En cambio, la dinámica, como trabaja con alguna base de datos, también esa base de datos va actualizando. Ahí tenemos página dinámica, que nada tiene que ver a la hora de decir que tu página tiene mucho color y efecto. No es una página dinámica, eso es una página con animaciones y efectos, que es muy diferente a ser una página estática. Hay que me olvidar también de mencionar que en esta parte del backend también trabajamos con base de datos, SQL, Postgre, DVD, la base de datos que se elija. También con administradores como MySQL, o hay un administrador Verónica, hay un administrador MyPostgre, lo que sea. En esa parte, ¿sí? Aparte de los lenguajes, tenemos trabajo también con base de datos y asistentes o gestores de base de datos. Entonces, las dos partes son muy importantes.
Sí, las dos partes. Necesitas una persona creativa para una parte y necesitas una persona con lógica para la segunda parte. Sí, y todo va a ser la misma persona, no sé. No vayan a creer que una empresa o el que le contrata va a contratar a un experto en back-end y un experto en full stack, front-end. Va a contratar a una persona que sea experta en los dos, que sea un desarrollador full stack, que se encargue de las conexiones, que se encargue de los servidores, de la base de datos, de contratar el hosting, de pagar, de arreglar el teclado, el mouse y también de barrer. Eso es un hecho real. Entonces, como dice acá, es un desarrollador todoterreno. Una aplicación web, tenés esta parte, un tipo de diseño donde vos tenés por un lado y fundamental hoy en día el navegador, el browser, ¿sí? Que es nuestra interfaz entre el usuario del sitio web, ¿sí? El navegador antes era, por ejemplo, un complemento que trabajaba con otro complemento que permitía hacer una animación, pero sin ese complemento el navegador no podía hacer la animación como antes hacía. Ahora el complemento se encarga de todo, conoce todo, sabe de todo, y por eso tenemos también el inspector de elementos, que es fundamental en todo navegador y que todo el mundo tiene en su página web. Ustedes pueden ir acá en esta página, clic con la derecha y tiene inspeccionar elementos, el inspector de elementos, y ahí se le va a abrir, ¿sí?, todos los códigos que tienen, cómo pueden modificar. Por eso más adelante, o sea, no es cualquier cosa ahora el navegador de una página. También tiene entonces la parte de internet, los servidores web, sí, que se encarga de generar todos los datos y cambiando, y un servidor de base de datos. Ahí tienen PostgreSQL, MySQL, dependiendo de la base de datos que utilizan. Otra parte importante que ustedes tienen que conocer, por lo menos conocer cómo se transmite la información a través de la red, a través de paquete de datos. ¿Qué es un paquete de datos? Espero que ya seguramente ya vieron en redes cómo se va transmitiendo y cómo está configurado o cómo está diseñado lo que es un paquete de datos, ¿sí? Y cuáles son las partes. Ahí también está, bueno, esto ya creo que paquete de datos ya tienen que saberlos. Arquitectura de las aplicaciones web. A ver, esperen un ratito, a ver. Es mucho ya, corto el video y seguimos con arquitectura de aplicaciones web.